Hola, muy buenas noches. Quiero pasar a saludar a cada una de las personas que van a sacar un tiempo, un espacio, que Dios los ha inquietado para que estudiemos este tema que es muy interesante. Vamos a hablar un poquito de lo que es la celebración, lo que se conoce como el Halloween, pero para eso es importante explicar no solamente el contexto histórico, geográfico, cultural, religioso y unir todo esto con las sagradas escrituras para que dice la palabra que la verdad nos hará libres y qué importante que tú puedas tomar buenas decisiones que van a traer bendición y victoria no solamente para ti, sino tu familia y tus generaciones. El objetivo de hacer este estudio no es criticar, no es enjuiciar a las personas que hasta este momento de pronto lo han podido celebrar esto, sino para que se conozca la verdad y tú puedas tomar decisiones sabiendo qué es bueno para tu vida, para tu familia y qué no le agrada al Señor. Entonces vamos a explicar un poquito este tema. Entonces vamos a decir, como padres, como servidores, como ministros, tenemos la responsabilidad tú y yo de rendir cuentas por la educación de nuestros hijos para que no sean expuestos a celebraciones que no son de bendición, que no son de adoración al Señor y que cuyo origen viene de el ocultismo. Y vamos a estudiar un poquito en esta noche lo que son los celtas. Y esto es bien importante poder estudiar cada una de las partes de la escritura para poder comprender. Vamos a empezar explicando quiénes eran los celtas. Los celtas era un pueblo que vivía en lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. Estaba conformada por Irlanda, Inglaterra, Escocia y Gales y también estaban ubicados en el norte de Italia, Alemania y también Francia. En el mapa podemos ver un poquito la ubicación, todo lo que era origen de los celtas, que lo vemos en la parte café, pero también vemos luego el dominio de los celtas y vemos cómo ellos empezaron a emigrar por toda Europa. Para poder explicar esta fiesta, es una celebración que no es de nosotros, sino que tiene un origen muy, muy antiguo. Los celtas se dedicaban a la agricultura y ellos eran muy dados a las creencias en la hechicería. Ya le voy a explicar eso. Los celtas eran un grupo de tribus feroces, guerreros que vivían en el centro de Europa en la Edad de Hierro. Llegaron a la península ibérica hace unos 3000 años y ocupaban el norte de la meseta y vertiente atlántica. También llegaron al Reino Unido, Irlanda y países, lo que le acabo de comentar. Una de las características que este pueblo tenía era sus habilidades como jinetes, hablaron un lenguaje semejante, compartían muchas costumbres religiosas y artísticas, vivían en tribus muy pequeñas con varias familias o clanes, habitaban en chozas de piedras redondas con el tejado de paja y barro. Las ciudades tenían un nombre muy característico, se llamaban castros. Estaban fortificadas y rodeadas por muros y por un foso. Para poder entender el druismo, que viene desde el origen de lo que conocemos como los chamanes, los druidas, eran los sacerdotes celtas. Entonces, ellos tenían varias creencias y aquí vamos a empezar a explicar esa parte que es muy importante que tú logres comprender. El animismo. ¿Qué es el animismo? Tú me decís, oiga, Ángela, eso no son los muñecos animados. No, 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 nada que ver. Animismo quiere decir que detrás de cada objeto de la naturaleza ellos pensaban, los celtas pensaban que se ocultaba un espíritu invisible que los dirigía. Entonces, por eso era muy normal en esa época que encontraran altares en grutas, en bosques, en muchos sitios. El roble, el árbol del roble era muy importante para ellos. Era considerado para los celtas el pueblo, el árbol sagrado. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que este árbol decían que tenía poderes especiales. Ellos podían establecer el estado del tiempo, decían que les permitía aparecer en forma de animales, predecir el futuro, volverse invisibles y realizaban sacrificios humanos, especialmente de niños. Entonces podemos empezar a ver cómo el tema de sus creencias eran bien fuertes y bien profundas para poder comprender cada día más. Los druidas eran, los romanos prohibieron a los druidas, que eran todo lo que eran los sacerdotes de los celtas, los romanos prohibieron este oficio, esta actividad que ellos hacían en el siglo primero. Se incendiaron todos los lugares de culto y druidas en irlandés quiere decir hechicero, pero en galés significa vidente. Entonces,
Hay algo que se llama chamaín, ya vamos a explicar un poquito esta. Los celtas tenían una costumbre de celebrar el año nuevo el 1 de noviembre y empezaban sus fiestas desde el 31 de octubre en la noche. Tenían en cuenta la astrología, a la fecha el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Era un tiempo de magia para comunión con los espíritus según sus creencias. Los días eran mucho más cortos y las noches eran más largas y predominaba la oscuridad. Chamaín era el final del verano o el final de la cosecha y era adorado como el dios de la muerte y de las tinieblas. Se lo repito, ¿qué es Chamaín? Era el dios que ellos adoraban. ¿Quiénes? Los celtas, como el dios de la muerte y de las tinieblas. Entonces podemos entender que el origen de lo que se conoce como el Halloween, ese es el origen desde los celtas. Los antiguos celtas creían que ese día de Chamaín, la línea que separaba el mundo de los vivos con el de los muertos se estrechaba. Es como, para explicarlo, ellos pensaban que esa fecha del 31 en la noche se permitía que pasaran los espíritus, tanto los buenos como los malos de las personas que habían muerto podían cruzar su mundo espiritual y venir acá. Esta noche los espíritus podían salir de los cementerios, apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar y pedirles alimento o maldecirlos. Les hacían víctimas de conjuros si no accedían a sus peticiones. De ahí nació la famosa frase trick o trick, que significa truco o trato. Entonces vamos a ir entendiendo toda esta situación. La celebración a este dios Chamaín, los druidas, que eran los sacerdotes paganos de los celtas, celebraban esa noche a los espíritus que volvían a caminar por la tierra y los difuntos del último año regresaban y trataban de poseer los cuerpos de los vivos para transitar a la otra vida. Las almas de los muertos regresaron a la tierra y hacían atrocidades. Era lo que ellos pensaban. Ya les voy a explicar qué era lo que realmente pasaba, arruinando las cosechas y ocasionando daños materiales muy graves. Se encendían hogueras como vemos acá en la lámina. Esas hogueras se hacían al aire libre, a las afueras de donde estaba el pueblo. Todo el pueblo salía y se participaba de ellas. Ese día, que era el 31, participaba dejando las casas oscuras y frías para que los espíritus no las encontraran según su creencia, no las encontraran agradables para permanecer en ellas. Ellos hacían esta reunión no solamente fuera de sus casas, sino que era caracterizada porque había una gran hoguera, hacía muchos ruidos para que ellos pensaban que de esa manera los espíritus iban a entender de que no creyeran que iban a tener tranquilidad si se quedaban en este mundo. Era la creencia de ellos. Vemos también que buscaban poseer los vivos, por eso no se encendía ningún fuego en las casas, sino que aparte se hacía la hoguera. Las casas permanecían frías y oscuras, sus dueños se vestían fúnebremente para evitar la atención de los muertos y de este modo se creía que la noche de los muertos se podía seguir con vida si se pasaba desapercibido. Los druidas, que eran los sacerdotes encargados de apaciguar a estos espíritus según la creencia, pedían al pueblo que dejaran comida y dulces fuera de su casa para que esos espíritus malos no entraran a sus casas. Ellos encendían todo lo que era como una especie de religión, organizaban todo eso porque ellos decían, mire, vamos a hacer que esas almas de esos muertos se encuentren el camino hacia la luz y un descanso hacia el día del sol y la tierra en los veranos. Vemos que este dios, que era el dios que ellos celebraban, Chamaín, de la muerte y de las tinieblas, los sacerdotes, los druidas, era un grupo religioso muy importante, tenían mucho poder los sacerdotes en este pueblo de los celtas, junto a los nobles. Ellos, los druidas, los sacerdotes, eran encargados de realizar no solamente el tema de cultos, sacrificios, adivinación, procedimientos judiciales, también tenía el poder para excomulgar a los miembros de la comunidad de los festivales religiosos. Los druidas, ¿qué hacían? Dejaban las ofrendas en las puertas o los alimentos o los dulces, lo que fuera, y los druidas iban recogiendo en su proceso de ritual los alimentos por la casa, recogían las ofrendas para el dios del ritual, porque supuestamente incluía, esto había que hacerlo. Pero ¿qué pasaba? Eso es bien delicado. Ellos se vestían
representando a espíritus. El poder de los druidas se vestían esa noche con cueros, con cabezas de animales, disfrazados de fantasmas, espíritus, y que iban de vecindario en vecindario recogiendo las ofrendas para Chamaín, ya vimos que era ese dios, y brindarles sus honores y sacrificios. Si los sacerdotes, escúcheme bien que esto es muy importante, si los sacerdotes no quedaban conformes a gusto con los obsequios que ellos hacían, había algo que se llamaba tri o tru a la familia. Si ellos no les gustaban a los sacerdotes, ellos tenían la autoridad para quemar el terreno, llevándose a las doncellas o escogiendo al azar un miembro de la familia, el cual iba a ser sacrificado. También mataban el ganado o ponían maldiciones sobre la familia, pero ellos pensaban que eran los espíritus que hacían eso, pero realmente los que hacían todo eso eran los sacerdotes, los druidas. Entonces, ¿qué es importante entender? Yo no digo, yo entiendo, lo siento, no hay trato ni truco, yo me quedo con Jesús, yo no digo triqui, triqui, no, eso no funciona para nosotros. Este Dios Chamaín, al haber recogido y reunido todas las ofrendas, los sacerdotes druidas hacían una gran fogata, escúcheme bien, ofreciendo en ella sacrificios humanos o animales para adorar a su Dios. Hombres, mujeres, ancianos y niños eran llevados a las fuerzas, encerrados en un cajón de madera y paja, y allí los sacerdotes le prendían fuego. Escúchame bien. Luego estos sacrificios de lo que hacían los sacerdotes tenían una comida de acción de gracias junto a las cenizas de las personas que fueron sacrificadas. Escúchame eso. Esto es muy complicado, es una celebración que vemos que hay una cantidad de muerte, dolor, miedo, angustia, asesinato. Es una cosa muy complicada y esa famosa frase tri o triqui, trato, truco, que consiste en un conjuro amenazante, es decir, si decía a los druidas, si tú no me das lo que yo quiero, te mato, quemo tu casa, tu ganado, te maldigo. Entonces, son frases que no deben estar ni siquiera dentro de nuestro vocabulario. La fiesta de Halloween que se conoce ahora en día empezó a celebrarse masivamente en 1921. En la primer sitio que se celebró fue un desfile en Estados Unidos, en Minnesota, y luego empezó a seguir esta tradición a otros estados. Y progresivamente adquirió muchísima popularidad a finales del año 70 y principalmente los años 80. Esta fiesta parece, escúcheme bien, parece una fiesta infantil, pero no lo es. Nunca fue su origen. Aquí no hablamos nada de celebración para los niños, estamos hablando de un tema de muerte, estamos hablando de que aceptaríamos como que lo que pensaban los druidas, que los muertos pueden levantarse y tomar posesión, cuando sabemos que dice claramente la palabra que los muertos nada saben y ellos ya no pueden volver para este plano. Dice, esta fiesta no es de niños, pero se ha introducido incluso a las iglesias, a los colegios, a los hogares, a los negocios, y lleva acompañado de símbolos, unos símbolos que no traen bendición, esqueletos, muertos, brujos, fantasmas, calaveras, duendes, momias, murciélagos, ataúdes, calabazas, monstruos, gatos negros y hadas. Entonces, esto es muy importante entender que es una celebración que nunca fue su origen para los niños, ¿no? Segunda de Corintios 11, 13, 14, porque estos son los falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué hizo las tinieblas? Ellos dijeron, ¿cómo hacemos para poner esta celebración e implicar a todos los miembros de la familia, no solamente a los grandes, sino desde los más pequeños? Entonces, ahí se popularizó que esto era una fiesta de los niños, cuando realmente, cuando usted ya estudia el origen desde los celtas, lo que hacía el dios Chamaín, que era el dios de muerte y tinieblas, que ellos celebraban para los cultivos, cuando entiende también lo que hacían, discúlpeme, cuando entiende también lo que hacían los druidas con los miembros de la familia, como los metían en un cajón y los mataban, como maldecían, quemaban el ganado, la casa. O sea, no estamos hablando de una fiesta de victoria ni bendición, sino de muerte, asesinato, de sangre, de miedo, de terror.
Juan 7:24, no juzguéis según lo que te parece, mas juzga justo juicio. Esto es importante. Hay colores que representan esta celebración. No fueron escogidos al azar, todo tiene una razón de ser. Por eso hoy los incluimos en esta enseñanza. El naranjo, naranja, negro y violeta. La noche de la Halloween se asocia a estos tres colores, naranja, negro y violeta. El violeta o morado es un color asociado a nivel de brujería, a nivel de magia, de hechicería, al poder del mundo espiritual de las tinieblas. El violeta es la mezcla de azul con el rojo, dos colores totalmente opuestos. El rojo es la pasión, es un color que se asocia a la agresividad y el azul nos aporta serenidad. Por eso violeta del Halloween se relaciona con la oscuridad de la noche y los malos espíritus con la luz del día siguiente, donde recordamos a nuestros difuntos. El negro representa la oscuridad de la noche, la muerte, el misterio, el ligado del dolor y la pena. Recuerde hace algunos años cuando moría una persona, la familia, especialmente si moría el esposo, la esposa se quedaba de luto y mantenía, y uno veía a la señora por mucho tiempo vestida de negro, incluso uno decía, es que la señora está de luto, perdió a su esposo. Entonces, cuando tú y yo logramos entender todo esto, vemos que los colores tienen una simbología, no debemos tomarlos a la ligera. Entonces, en este caso, puntualmente, la combinación de estos colores, el naranja, el negro y violeta, está dedicado a esta celebración, la combinación, repito, de estos, la utilización de estos tres tonos al tiempo tiene una simbología, ¿no? Entonces, el color naranja representa el otoño porque también representa el tema de, recuerde que para ellos era muy importante los cultivos. Entonces los disfraces, ellos creían que los espíritus podían salir de los cementerios, apoderarse de los cuerpos y resucitar. Entonces los celtas, ¿qué hacían? Ellos se ensuciaban, pintaban sus cuerpos, sus animales los decoraban, sus casas con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que según su creencia, cuando pasaran los muertos, ellos siguieran su camino sin ser detectados. ¿Cuál era la idea de ellos? Era confundir a los espíritus vacantes o vagantes que estaban por ahí, haciendo que sus posesiones y su aspecto no difirieran del mundo de los muertos. Así ellos no se quisieran quedar en este mundo. Disfrazarse en Halloween es una ceremonia basada en muerte, en engaño, en destrucción. Eh, es una celebración a las tinieblas, a los monstruos. Vamos a explicar cada figura que generalmente se utilizan y cuál es la razón de ser. A veces, muchas veces se colocan, como le digo, en casa, en negocios, y no se sabe el significado, simplemente nos parece que es chévere para decorar, pero desconocemos el origen de muchas cosas. Por eso, yo siempre he sido partidaria que la prohibición no funciona, lo que funciona es la enseñanza a la luz de la escritura y con amor. Debemos tratar a las personas con amor, pero con respeto. Ya las personas conociendo todo el origen de eso, si desean practicar esta fiesta, acuérdense que existe el libre albedrío, pero yo sé que un gran porcentaje, yo diría que casi un 90% realmente, o más, un 95% de las personas desconoce el verdadero origen de esto o lo conoce pero no a una profundidad tal. Por eso es tan importante explicar las cosas para que las personas no cometan errores. Si nos dicen que es una fiesta para los niños, pues decimos no tiene nada de malo disfrazar al niño de la mariposita o del angelito y todo eso, pero cuando logramos entender que este no es un tiempo de colocarle ninguna prenda ni a nuestros hijos, ni a nosotros, ni decorar nuestras casas con cosas de las tinieblas, porque nunca fue una fiesta de adoración y agradecimiento para Dios, sino una celebración de tinieblas, muerte y destrucción. Los druidas llevaban un nabo encendido, ellos le colocaban dentro como grandes carbones, eh, y pasaban de sitio en sitio. En la tierra de ellos, en Europa, existían los nabos
y los nabos era lo que ellos usaban, pero cuando ellos llegan acá a Estados Unidos, pues los nabos no eran conocidos, entonces ellos cogieron un vegetal nativo que fue la calabaza, y entonces ahí fue cuando se cambió el nabo que se usaba en Europa por las calabazas. ¿Cómo se trabajaba? Un gran hueco al cual se le escupía el rostro en la parte frontal, que representaba un espíritu demoníaco, el cual dependía para obtener poder y conocimiento de este espíritu. Llamado Jack en América, adoptaron ya según la leyenda en Irlanda en el siglo XV con el cuento de un borracho llamado que logró engañar al diablo, pero al fin terminó como un espíritu errante en el limbo, caminando en la oscuridad con una calabaza y un tambor y un carbón encendido que le servía de luz. Halloween es una fiesta que tiene ni siquiera es de Estados Unidos como muchos piensan, es el origen de los celtas. Entonces, es importante entender esto. Los celtas creían en la noche que era el alma de los muertos regresaban a este mundo para atacar a los vivos, y por eso ellos usaron todo lo que era disfraces, máscaras, ropas horroríficas y repugnantes para hacer que ellos pasaran de largo y no quisieran quedarse aquí. ¿Qué más se utiliza muy comúnmente? Las máscaras. Tenían como propósito engañar a los espíritus, pues la oscuridad provoca mucho miedo, porque creían que la noche de todos los espíritus de los muertos cobraban vida encarnándose en los vivos. La gente también pensaba que se encontrarían por las calles y salían de sus casas. Como no podían quedarse encerrados en su casa toda la noche, salían con esos disfraces para no ser reconocidos por espíritus. Usaban máscaras, capuchas, con el propósito de despistarlos, sus máscaras con sangre coagulándose, sus grotescos disfraces, cuernos que se ponían. Ubíquese que esto fue hace más de 3000 años, ¿no? Esta tradición. Que ellos hacían para evitar que ese día el mundo de los vivos y evitar ser lastimado por el mundo de los muertos, porque ellos pensaban que los muertos podían tener acceso a nosotros y atacarnos y destruirnos. Eran sus creencias, y sabemos que bíblicamente dice: los muertos nada saben y ellos no vuelven a estar en contacto. Un día, dice la palabra en Tesalonicenses, el Señor vendrá y al sonar trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que ya han quedado, y tenemos una esperanza de estar en una eternidad con el Señor. Pero realmente no ocurre lo que los celtas pensaban. Las máscaras, ¿qué simbolizan las máscaras? Son caras falsas o rostros que muestran lo que realmente no es una persona. Símbolos como la bruja y la escoba. La palabra bruja en inglés es witch, deriva de un término sajón, wicca o sabia, que ellos pensaban que eran mujeres de mucha edad y sabias. Pensaban que las brujas eran poseedoras de la magia, también pensaban que ellas tenían sabiduría. Ellas adoraban la naturaleza, poseían talismanes vivos o símbolos que ellas sacaban sus poderes ocultos, invocaban a los malévolos espíritus para entrar en el cuerpo de sus talismanes. Se usa mucho para esta celebración los búhos, las serpientes, símbolos de esto, porque ellos también vemos mucho este símbolo que encontramos a mano derecha, la bruja sobre la escoba, donde la escoba realmente lo que está representando es el símbolo del área masculina, ¿no? Del dominio sobre la bruja montada y dando saltos. Entonces, Dios no nos ha llamado a decorar nuestras casas con estas cosas. El gato, considerado símbolo de divinidad egipcia, los celtas por el contrario desarrollaron un miedo particular por este mítico animal, pues creía que los gatos negros eran la forma felina en que algún poder demoníaco había transformado a una persona, es decir, los gatos eran personas malditas. Mire las creencias. Según la leyenda de los dioses celta, Wicca se convierte en un gato negro para cometer incesto con su hermano Lucifer, y se dice que el cuerpo del gato negro no es más que el disfraz que utilizan las mismas brujas para pasearse tranquilamente por la ciudad, para pasar desapercibidas. Por eso las tradiciones de Halloween advierte que si un gato negro se cruza por delante, mala suerte caerá sobre esa persona. Entonces, miremos cómo desde los celtas, los egipcios, todo el tema de simbología y de poder que le estamos dando, y no debemos decorar nuestra casa, nuestro lugar de vivienda, nuestro negocio, nuestros trabajos, el lugar de nuestros niños donde van a estudiar, incluso nuestros propios cuerpos, porque hemos sido llamados
templos del Espíritu Santo, santidad Dios nos ha llamado. Vampiros y murciélagos. Los murciélagos siempre han generado terror. El hombre pues tiene una idea de que este animal por ser nocturno era un espíritu de las tinieblas. En la época de los druidas específicamente, quiero hablarlo, ellos consideraban y representaban que estos demonios tomaban la vida de otra persona y se metían en su cuerpo absorbiendo su energía. Eso era lo que pensaban los druidas. También encontramos otro símbolo, media luna y las estrellas. Siempre estos símbolos han sido usados durante muchos siglos, no años, sino siglos, para prácticas de ocultismo y brujería y magia, símbolos adoptados, eh, que ellos los utilizan y vemos cómo siempre están representados con el tema de tinieblas. También vemos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no harás por inocente, dice Jehová, al que tomare su nombre en vano. Dios nos ha llamado a vida, a luz, a gozo, a eternidad, a bendición y a victoria. No abramos puertas a celebraciones que nunca han formado parte de lo que Dios quiere que hagamos, ni adoración a las tinieblas, por favor. Esto es muy importante. La decoración de fantasmas y duendes representan los espíritus de los muertos que vienen a mezclarse con los seres humanos. Eran considerados como mensajeros de maldad o como seres que vienen a dañar a los hombres. El origen del Halloween, la verdad es que Halloween está enraizado, perdónenme, en antiguas prácticas paganas. Hay razones para que los fantasmas, los duendes, los sarcófagos, las momias, las casas encantadas y las brujas. O sea, no vemos ningún símbolo de bendición ni de victoria para abrirle puertas ni a nuestras vidas en ninguna forma. Esto es algo que quiero explicar. El nivel del poderío de Halloween, los brujos y los satanistas aprovechan estas fechas para incrementar su poder, hacen reuniones secretas en lugares como potreros, casas abandonadas, cementerios o lugares donde han sido conjuradas las ciudades. En la primera semana, ¿qué se hace? Los brujos cantan y participan en celebraciones. En la segunda semana hay sacrificios de animales pequeños como pollos, pájaros, gatos, no importa el color. En la tercera semana sacrifican un animal grande como un perro o un cordero. La cuarta semana sacrifican un macho cabrío con cuernos grandes y luego el sacrificio, la cabeza es colocada en lo alto como símbolo de perfección de Satanás. Quinta semana sacrifican un niño pequeño adolescente. La víctima es ofrecida regularmente por una mujer del grupo, según la creencia, porque así esa muerte no será publicada. Y si aún no ha sido dado a luz, le hacen la cesárea para ofrecer el sacrificio. Si no hay niños en el grupo, se roban o se compran en el mercado negro. Para esta fecha se reportan muchos niños o jóvenes o jovencitas desaparecidas. Les gusta mucho para que sean vírgenes, ¿no? O sea, niños o lo que conocíamos como doncellas, ¿no? Este ritual es en el mes de blasfemia porque el niño está presentado como que fuera el niño Jesús ante Satanás y después de la muerte del niño, los satanistas le sacan el corazón y se lo comen y beben su sangre. Sexta semana, se sacrifica una persona adulta, especialmente la madre del niño sacrificado anteriormente. Finalmente ellos se comunican con el mundo espiritual, terminando el ritual y acostumbran permanecer en el lugar hasta el día siguiente. Y usted dice, ¿eso es lejos? No, aquí en Colombia ya hay iglesias abiertamente dedicadas a este tipo de celebraciones. Fechas satánicas, vemos muchas fechas, vemos el 5, el 30, el 4, el 15 al 20, 21 al 25, 27, 28, el 30, el 31 de noviembre, fechas como lo que es 2 de febrero, 14, 24, 1 de mayo, 24, 25. Entonces, vemos fechas que es importante tenerlas en cuenta porque son tiempos donde ellos están en ayuno y en tiempos de adoración a las tinieblas y oración. El pueblo de Dios a veces no ayuna, no ora, no clama, pero las tinieblas están avanzando. El Dios de este mundo, dice la palabra, cegó la mente de los incrédulos para que no resplandezca la luz del glorioso evangelio del cristal, el cual es la imagen de Dios, según de Corintios 4:4. Vemos muchas estrellas famosas, muchas personas de la farándula que abiertamente han declarado que a quién le sirven, a quién le pertenecen y han pactado para tener sus niveles de fama, de dinero, de fortuna
Y dice que hay cosas que al hombre le parecen buenos, pero finalmente son caminos de muerte. Practique el dominio propio, manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Resístete, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y vivirá de vosotros. Segunda de Corintios 2:11. Porque seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. También vemos Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y contra las milicias espirituales. O sea, nuestra lucha no es con las personas, nuestra lucha es con todo lo que quiera levantarse en contra de Dios, en contra de la Escritura, en contra de Jesucristo, en contra de la verdad. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores, a los adivinos, no los consultéis ensuciándote con ellos. Yo veo a vuestro Dios. Mire, esto es algo muy importante porque últimamente se ha tomado mucha fuerza lo del tema de la evidencia, el tema de los medios, el tema de la ouija, el tema del yagé. Entonces las personas van, se toman una bebida, quieren ver en los mundos espirituales, cuando Dios no nos ha llamado a invocaciones de nada de ese tipo, ni siquiera a consultar ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos. Dice la palabra de Deuteronomio 18:10-12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. Finalizando, la fiesta de Halloween no es una fiesta para los niños. Es importante que ya terminando este concepto quede muy claro, ni su origen, ni su desarrollo, ni nunca fue creada para celebración de los niños. Es una fiesta dedicada al mundo de las tinieblas. Cuando reconocemos a Dios, cuando le servimos a Dios, yo amo a Cristo, por eso tomo la decisión, no por lo que me diga el mundo, no por lo que me diga la gente, sino porque la verdad ha sido revelada a mi vida. Juan 14:6, porque mi Dios es Señor de la vida y no de muerte, porque sirvo a un Dios de luz y no de tinieblas. Juan 8:12, porque no quiero adornar mi casa con brujitas, fantasmas, emblemas satánicos, que no traen bendición a nuestras vidas, ni siquiera en nuestro cuerpo, mucho menos a nuestros hijos, en lugares de trabajo, porque me interesa hacer el bien y no el mal. Efesios 5:10-11. Entonces, vemos cómo esto se ha filtrado de una manera que lo vemos en los colegios, lo vemos en los negocios. Usted entra a un centro comercial y está atestado de todo esto y ya nos parece normal cuando Dios ha dicho una cosa es la luz y otra cosa es las tinieblas. Él nos llamó de las tinieblas y nos llamó a su luz maravillosa, nos llamó a una eternidad, a una victoria. Primera de Pedro 2:9. Nos llamó de muerte a vida y a vida abundante. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos llegue, que todos sean salvos. Él quiere bendecir a las familias, a los hogares, quiere salvación, quiere darnos su amor, quiere protegernos, quiere acompañarnos. Él siempre, el Señor, ha estado ahí disponible para nosotros, pero somos nosotros los que en nuestro libre albedrío decidimos si queremos pasar por el Señor una eternidad o si lo vamos a rechazar. Éramos esclavos de pecado y ahorita somos hijos, somos herederos. Romanos 8:5. Vemos el amor del Señor en todo momento, de lamento a danza, a adoración. Salmo 30:11. Si usted en algún momento ha celebrado alguna de estas actividades por desconocimiento, porque sé que este tiempo ha sido de bendición, es el tiempo de ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, realmente desconocía el origen, hice algo porque todo el mundo lo hacía, hice algo porque me pareció divertido, porque me pareció salir de la rutina, por ponerme un disfraz, por poner un muñeco. Y son cosas que he entendido que verdaderamente a ti no te agradan, y yo no vine a agradar a la gente ni al mundo, yo vine a agradarte y a servirte a ti. Y si es el tiempo de que hables con el Señor, hace muchos años yo no conocía esto, y muchas veces me decían es prohibido, eso no se puede hacer, pero nadie me explicaba. La enseñanza es muy importante porque la enseñanza habla a tu corazón y lo que queda en tu corazón queda pendiente y tú empiezas a reflexionar, a meditar en lo que has recibido a través de la escritura, a través de una buena enseñanza y tú dices, verdaderamente esto no me sirve, esto no me trae bendiciones, esto
me quita, no me trae, en vez de sumar y multiplicar, resta y divide, no funciona para mí. Y si en algún momento tú lo hiciste por el desconocimiento, ve a la presencia del Señor, dile, Señor, realmente lo hice, pero sé que estuvo mal, Señor, no lo volveré a hacer ni para decoración en mi casa, ni si usted tiene una empresa, un negocio, ni en los colegios. La prohibición no funciona, lo que funciona es la enseñanza y una enseñanza basada en amor, en respeto, buenas maneras, buen trato hacia las personas, porque recuerde que cada vez que usted y yo hablamos, la gente tiene que ver el amor de Jesucristo con la manera en que usted trate a las personas. Como le decía, yo en mi pasado no conocía y lo celebré hasta que poco a poco hubo enseñanza, hubo ministración, hubo escritura y pude conocer mucho de la parte histórica, geográfica, que es lo que hemos tratado de colocar acá en estas diapositivas para que hacerlo un poco más dinámico y que usted pueda comprender más. Deseo con todo mi corazón que esa enseñanza sea de victoria a tu vida y logres entender que esta fiesta pues realmente no es para los hijos de Dios, no es una fiesta para los niños, que tiene un origen que no es bueno, que nunca fue pensado en bendición ni en victoria ni para ti ni tu familia, sino al contrario, es una fiesta que trae destrucción. Muchas personas dicen, oh, estamos en una situación, estamos atravesando divorcio, estamos en ruina. Hay muchos problemas que son afectados de manera, algunos directos y algunos de manera indirecta, por situaciones de cosas que hemos permitido que lleguen a nuestra vida y no hemos buscado la dirección de Dios. Qué importante buscar siempre la dirección de Dios para tomar todas nuestras decisiones. Recuerda que el Señor siempre está allí, su amor, su misericordia. Tomemos decisiones guiados no en emociones, no en lo que hagan los demás, no en lo que haga el mundo, sino en lo que verdaderamente agrada a Dios. Agrademos a Dios y no al mundo. Muchas gracias por estar aquí. Si usted siente que ha sido de bendición este tema, esta explicación, con todo el amor y con todo el respeto hemos querido compartir esta información porque, como le digo, no sirve las correcciones, no hagas, no funciona, no enseñar, enseñar con amor y con respeto es la base de todo. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Si tú quieres compartir esta enseñanza, lo puedes hacer. Queremos edificar, queremos consolar y sobre todo queremos enseñar a la luz de la escritura. Muchas gracias por estar aquí. Mil bendiciones por este tiempo que sacaste para escuchar este video. Gracias.